Arcángel Miguel, también conocido simplemente como Miguel, es una figura de gran importancia y significado en las tradiciones religiosas y espirituales. Su designación como arcángel en la Biblia, específicamente en Judas 9, resalta su posición como líder entre los ángeles. El término arcángel no se utiliza de manera indiscriminada en la Biblia. Lleva consigo una connotación de autoridad y poder, indicando que Miguel es más que simplemente un ángel, sino un jefe o principado entre los seres celestiales. Esta elevación de Miguel a la posición de arcángel revela su distinción e importancia dentro de la jerarquía angelical. Su ascenso representa no solo una cuestión de título o nombre, sino que también implica atributos y responsabilidades específicas. Como arcángel, Miguel ejerce autoridad sobre otros ángeles y desempeña un papel crucial en la ejecución de los propósitos divinos. Además, la designación de Miguel como arcángel sugiere que es un ser de gran poder e influencia. No es solo un mensajero o siervo, sino un líder entre los seres celestiales, destacando su capacidad para dirigir y proteger los intereses divinos. Su posición elevada lo coloca en un lugar destacado e importante dentro del contexto espiritual. Miguel, considerado el primer príncipe del cielo, ocupa una posición de extrema importancia dentro de la jerarquía celestial, como se menciona en Judas 9. Esta designación resalta no solo su autoridad, sino también su cercanía con Dios mismo. Como príncipe del cielo, Miguel ejerce influencia sobre los demás ángeles y desempeña un papel fundamental en la ejecución de los planes divinos. Sin embargo, a pesar de su elevada posición, Miguel muestra humildad en sus acciones y palabras. Un ejemplo notable de esto es cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. En lugar de pronunciar un juicio de maldición contra Satanás, Miguel elige adoptar una postura de respeto y sumisión a Dios, diciendo: «El Señor te reprenda». Esta actitud refleja la profunda reverencia de Miguel hacia el poder divino y su disposición a someterse a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Esta demostración de humildad por parte de Miguel es un ejemplo inspirador para todos los seres celestiales y humanos. Aunque ocupa una posición de gran autoridad y poder, Miguel reconoce la soberanía absoluta de Dios y elige actuar de acuerdo con sus principios de amor, justicia y misericordia. Su actitud refleja la verdadera esencia del liderazgo espiritual, que se basa en la humildad y el servicio a los demás. Además, la negativa de Miguel a pronunciar un juicio de maldición contra Satanás también resalta su comprensión de la naturaleza espiritual de la batalla que se está librando. Él entiende que el verdadero enemigo no es otro que Satanás, y que la victoria solo puede ser alcanzada a través de la intervención divina y el poder de Dios. Por lo tanto, Miguel elige confiar en el Señor para enfrentar al maligno, en lugar de depender de sus propios recursos o capacidades. La palabra arcángel también sugiere una conexión con los principios fundamentales de la creación y el orden divino. Como heraldo de la voluntad de Dios, Miguel representa no solo una fuerza individual, sino también un símbolo del plan más grande de Dios para el universo. Su designación como arcángel implica su participación activa en el mantenimiento del orden y la justicia divina. En la narrativa bíblica, la clasificación de arcángel está reservada solo para un único ángel, y ese ángel es Miguel. Esta distinción destaca la posición singular y especial de Miguel entre los seres celestiales. Mientras que otros ángeles pueden tener funciones específicas y responsabilidades designadas, Miguel es reconocido como el arcángel, lo que lo coloca en una categoría propia dentro de la jerarquía celestial. El significado del nombre Miguel es altamente significativo y simbólico. Traducido como «¿Quién como Dios?», sirve como un recordatorio constante de la supremacía y singularidad de Dios. Este nombre es más que una simple identificación, es una invitación a contemplar la grandeza y trascendencia del Creador.
Al llamar a Miguel por su nombre, somos instados a dirigir nuestra atención y adoración al Todopoderoso, reconociendo que no hay nadie que se compare a Él en poder, bondad y majestuosidad. Esta énfasis en la incomparabilidad de Dios es crucial dentro de la tradición religiosa y espiritual. Al enfrentar los desafíos y adversidades de la vida, el nombre de Miguel nos recuerda buscar refugio y fuerza en el Señor. Él nos invita a renunciar a la idolatría y a poner nuestra confianza y esperanza en el Dios verdadero, quien es digno de toda adoración y alabanza. Además, el nombre Miguel también puede interpretarse como una expresión de gratitud y reverencia. Al reconocer la grandeza de Dios y su incomparabilidad, somos llevados a ofrecerle nuestra devoción y alabanza. El nombre de Miguel nos recuerda la importancia de mantener un corazón humilde y reverente ante el Creador, reconociendo que Él es digno de toda honor y gloria. Por lo tanto, el significado del nombre de Miguel va más allá de una mera designación. Lleva consigo un profundo significado espiritual y una invitación a una vida de adoración y devoción a Dios. Al contemplar el nombre de Miguel, somos recordados de la grandeza y la majestuosidad de nuestro Creador, quien es digno de todo elogio y exaltación. En el contexto del Antiguo Testamento, la figura de Miguel está intrínsecamente ligada a la nación de Israel. Se le menciona como el príncipe del pueblo elegido de Dios, desempeñando un papel crucial en la protección y orientación de este grupo especial. Su asociación con Israel resalta su importancia en la historia y el destino de este pueblo, así como su responsabilidad como uno de los principales representantes angelicales de Dios en la tierra. Como príncipe de Israel, Miguel desempeña diversas funciones y responsabilidades. Además de ofrecer protección y seguridad al pueblo elegido de Dios, también sirve como un administrador angelical para la ejecución del juicio divino. Esto significa que Miguel está encargado de hacer cumplir la voluntad de Dios y aplicar su justicia, asegurando que se mantengan los estándares divinos y que se realicen los propósitos de Dios en la tierra. La asociación de Miguel con Israel resalta la conexión especial entre el pueblo elegido de Dios y el mundo espiritual. Él no es solo un observador distante, sino un participante activo en la historia y el destino de Israel. Su presencia e intervención muestran el cuidado y la providencia divina hacia su pueblo, así como la importancia de la interacción entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Además, la figura de Miguel como príncipe de Israel también enfatiza la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las naciones. Él es el líder celestial que guía y protege al pueblo de Dios, asegurando que sus intereses estén protegidos y que se cumpla su voluntad. Esto muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su disposición para intervenir en su favor cuando sea necesario. Miguel es retratado como el mensajero de Dios para la ley y el juicio, una figura que lleva consigo la autoridad divina para aplicar y hacer cumplir los decretos celestiales. Su asociación con la ley y el juicio resalta su posición como un agente ejecutor de la voluntad divina, encargado de garantizar que se haga justicia de acuerdo con los estándares de Dios. Además, Miguel es visto liderando el ejército celestial en la batalla final contra Satanás y sus demonios durante el Apocalipsis, como se menciona en Apocalipsis 12. En este contexto, emerge como un comandante poderoso y valiente, guiando a las huestes celestiales en una lucha épica contra las fuerzas del mal. Su liderazgo inspirador y su determinación infunden esperanza y confianza en las filas de los ángeles, mientras enfrentan al enemigo en una guerra espiritual de proporciones cósmicas. La imagen de Miguel liderando el ejército celestial en la batalla final contra Satanás y sus demonios es una representación poderosa de la victoria definitiva de Dios sobre el mal.
Su presencia y liderazgo garantizan que las fuerzas del cielo estén organizadas y preparadas para enfrentar al enemigo, avanzando hacia la victoria final. Su participación activa en este conflicto cósmico resalta su importancia como un guerrero celestial y un defensor de los designios divinos. Además, el liderazgo de Miguel durante la batalla final destaca su valentía y determinación para enfrentar el mal en todas sus formas. Él no retrocede ante el adversario, sino que avanza con confianza y determinación, sabiendo que cuenta con el apoyo y la guía de Dios a su lado. Su liderazgo es un ejemplo inspirador para todos los creyentes, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en la fe y la justicia, incluso ante las mayores adversidades. En resumen, la descripción de Miguel como el mensajero de Dios para la ley y el juicio, así como su papel de liderazgo durante la batalla final contra Satanás y sus demonios en el Apocalipsis, resalta su importancia como un agente divino en la lucha contra el mal. Su presencia y liderazgo garantizan que las fuerzas del cielo estén organizadas y preparadas para enfrentar al enemigo, avanzando hacia la victoria final bajo la guía y protección de Dios. Dentro del contexto bíblico hay un claro mensaje de esperanza y victoria asociado con la figura de Miguel. La Biblia enseña que Miguel, como líder de las huestes celestiales, surgirá triunfante en la batalla final contra Satanás y las fuerzas de las tinieblas. Esta victoria se anuncia como segura e inevitable, reflejando la soberanía absoluta de Dios sobre el mal y su poder para vencerlo. La narrativa bíblica sobre la victoria de Miguel sobre Satanás y las fuerzas de las tinieblas resalta la supremacía divina sobre el mal y la garantía de la justicia final. Miguel no solo lidera las huestes celestiales en la batalla, sino que también emerge como el agente principal de la victoria divina sobre el maligno. Su liderazgo inspirador y su fidelidad a Dios son fundamentales para la derrota de Satanás y el establecimiento de la justicia divina. Este mensaje de victoria es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes, pues muestra que, a pesar de las apariencias momentáneas, el mal no prevalecerá al final. La victoria de Miguel sobre Satanás es una prueba del poder y la fidelidad de Dios para con su pueblo, garantizando que aquellos que permanecen fieles finalmente serán liberados de la opresión y la injusticia. Además, la victoria de Miguel sobre Satanás y las fuerzas de las tinieblas confirma la promesa divina de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento o injusticia. Esta victoria inaugura una era de paz y justicia duraderas, donde el reinado de Dios será establecido para siempre. La narrativa bíblica sobre la victoria de Miguel sobre Satanás y las fuerzas de las tinieblas es una poderosa expresión de la esperanza y la confianza de los creyentes en la soberanía y el poder de Dios. Esta victoria está garantizada por la fidelidad y el liderazgo de Miguel, quien conduce a las huestes celestiales a la victoria final sobre el mal. Este mensaje de victoria es una fuente de consuelo y aliento para todos aquellos que confían en el poder de Dios para vencer el mal y establecer su reino de justicia y paz. El conflicto entre las fuerzas angelicales de Dios y los ángeles de las tinieblas es un tema recurrente a lo largo de la historia bíblica, revelándose como un misterio de la iniquidad. Esta lucha cósmica entre el bien y el mal es una manifestación de la tensión fundamental entre las fuerzas divinas y las fuerzas del mal, que impregnan todo el universo. Este misterio de la iniquidad destaca la naturaleza compleja y enigmática del mal, que se manifiesta de diversas formas y en diferentes contextos a lo largo de la historia. A pesar de su origen oscuro, el mal ejerce una influencia poderosa sobre el mundo y está representado por seres espirituales que se oponen a la voluntad de Dios. La lucha continua y amarga entre las fuerzas angelicales de Dios y los ángeles de las tinieblas refleja la batalla espiritual que ocurre en los reinos celestiales.
Esta lucha no se limita solo a conflictos físicos, sino que también involucra batallas espirituales, influencias y estrategias sutiles que buscan desviar a los seres humanos del camino de la verdad y la justicia. Sin embargo, a pesar de la aparente fuerza del mal, la narrativa bíblica enseña que el bien prevalecerá al final. El conflicto entre las fuerzas angelicales de Dios y los ángeles de las tinieblas está destinado a culminar en la victoria final del bien sobre el mal, como se revela en las Escrituras sagradas. Este misterio de la iniquidad nos recuerda la realidad del mal en el mundo y la necesidad constante de vigilancia espiritual y resistencia contra las tentaciones y trampas del enemigo. Al reconocer la naturaleza de la batalla espiritual que enfrentamos, podemos prepararnos adecuadamente y buscar la protección divina para mantenernos firmes en la fe y la verdad. Lucifer, antes de su caída, era una figura celestial radiante, descrito como un ángel de luz. Su belleza y esplendor eran incomparables entre los seres celestiales y ocupaba una posición destacada en la jerarquía angelical. Sin embargo, su soberbia y rebelión contra Dios marcaron el comienzo de una tragedia sin precedentes en la historia de la creación. La caída de Lucifer fue el resultado de su propia elección de oponerse al plan y la voluntad de Dios. Su rebeldía contra la autoridad divina fue alimentada por su orgullo y deseo de igualar o incluso superar a Dios mismo. Esta rebelión culminó en su expulsión del cielo y en su transformación de ángel de luz en una figura caída y depravada. La caída de Lucifer es una poderosa ilustración de las consecuencias de la soberbia y la desobediencia. Su elección de desafiar la autoridad de Dios no solo resultó en su propia condenación, sino que también tuvo ramificaciones devastadoras para toda la creación. La rebelión de Lucifer abrió el camino para la entrada del pecado y el mal en el mundo, desencadenando una batalla espiritual que afecta a toda la humanidad. A pesar de su caída, Lucifer sigue ejerciendo una influencia maligna sobre el mundo, engañando y tentando a los seres humanos a alejarse de Dios. Su rebelión contra Dios y su posterior caída son un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y de la necesidad constante de vigilancia espiritual contra las artimañas del maligno. Sin embargo, la historia de Lucifer también sirve como un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su caída, Dios sigue ofreciendo perdón y redención a todos aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. La caída de Lucifer no es el fin de la historia, sino más bien un capítulo sombrío en un plan mayor de redención y restauración para toda la creación. El pecado de los ángeles, incluida la rebelión de Lucifer, ocurrió antes de la entrada de Satanás en el jardín del Edén. Pero la cronología exacta de este evento es incierta y no está detallada específicamente en las Escrituras. La Biblia proporciona algunas pistas y referencias que nos permiten inferir que la caída de Satanás y los ángeles rebeldes precedió a la creación del hombre y su colocación en el jardín del Edén. No obstante, el momento exacto de este evento no está claramente delineado en las Escrituras y continúa siendo objeto de especulación e interpretación teológica. Algunas interpretaciones sugieren que la caída de los ángeles ocurrió incluso antes de la creación de la tierra y la humanidad, mientras que otras sugieren que pudo haber ocurrido durante el período entre la creación de la tierra y la caída del hombre en el jardín del Edén. A pesar de la incertidumbre en cuanto a la cronología precisa, la narrativa bíblica sobre la caída de Satanás y los ángeles rebeldes proporciona importantes perspectivas sobre la naturaleza del mal, la soberbia y la rebelión contra Dios. Esta historia también destaca la realidad de la batalla espiritual que ocurre en los reinos celestiales y su influencia sobre el mundo físico. Independientemente de la cronología exacta,
la narrativa de la caída de los ángeles caídos sirve como un recordatorio de la necesidad de vigilancia espiritual y resistencia contra las tentaciones del mal. También resalta la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su capacidad de usar incluso el mal para cumplir sus propósitos redentores. La Biblia registra el origen del conflicto entre el bien y el mal, describiendo la caída de Lucifer y su rebelión contra Dios. Este relato se encuentra en Isaías 14:14, donde Lucifer, también conocido como estrella de la mañana o hijo del alba, es descrito en su gloria anterior a la caída. Sin embargo, su soberbia lo llevó a desear igualarse a Dios, buscando elevarse por encima de las estrellas del cielo y establecer su trono en el monte de la congregación. Este pasaje bíblico nos ofrece una visión de la mente orgullosa de Lucifer, que anhelaba la supremacía y la adoración que pertenecían exclusivamente a Dios. Su rebelión fue impulsada por su deseo de independencia y autoridad, llevándolo a desafiar abiertamente el dominio divino. La caída de Lucifer no solo revela la naturaleza corrupta del pecado, sino que también arroja luz sobre el origen del mal en el universo. Su rebelión dio lugar a una guerra espiritual que se extiende desde los cielos hasta la tierra, afectando a toda la creación y desencadenando una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. A pesar de que la caída de Lucifer representa un momento sombrío en la historia espiritual, también destaca la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su capacidad de utilizar incluso el mal para cumplir sus propósitos redentores. La caída de Lucifer fue un evento crucial que moldeó el curso de la historia y estableció el escenario para la batalla continua entre las fuerzas celestiales de Dios y las fuerzas del mal. La rebelión de Lucifer no fue un evento aislado, sino más bien un movimiento que atrajo a una parte de los anfitriones celestiales para unirse a él en su revuelta contra Dios. Esta adhesión de otros ángeles rebeldes a la causa de Lucifer desencadenó una batalla en los cielos, en la cual las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron en una lucha épica por la supremacía celestial. Esta batalla cósmica resultó en la expulsión de Satanás, anteriormente conocido como Lucifer, y de sus seguidores rebeldes del reino celestial. Esta expulsión fue un evento significativo que marcó la separación definitiva entre las huestes celestiales leales a Dios y las huestes rebeldes que se opusieron a él. La expulsión de Satanás y sus seguidores de los cielos está descrita en Apocalipsis 12:7-9, donde se revela que hubo una guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás y sus seguidores. Como resultado de esta batalla, Satanás y sus ángeles fueron derrotados y ya no encontraron lugar en el cielo, siendo arrojados a la tierra. Esta expulsión marca el comienzo de la influencia maligna de Satanás sobre la tierra y toda la humanidad, mientras él busca continuar su rebelión contra Dios y oponerse a sus propósitos redentores. Sin embargo, la derrota de Satanás en los cielos también señala su derrota final y la victoria definitiva del bien sobre el mal, como se promete en las Escrituras. Esta narrativa bíblica nos recuerda la realidad de la batalla espiritual que ocurre en los reinos celestiales y la importancia de permanecer vigilantes contra las astutas trampas del diablo. También nos asegura que, aunque Satanás pueda ejercer influencia sobre el mundo, su derrota final ya ha sido sellada por la victoria de Cristo en la cruz. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal no se limita a los cielos, sino que se extiende hasta la tierra, reflejando una crisis que afecta a todo el universo. Esta batalla espiritual se manifiesta en diversos aspectos de la vida humana y de la historia mundial, influenciando los eventos y las elecciones individuales y colectivas a lo largo del tiempo. Esta lucha cósmica se desarrolla en medio de las realidades de la vida cotidiana, en las tensiones entre lo correcto y lo incorrecto, el amor y el odio, la verdad y la mentira.
Se manifiesta en los conflictos entre naciones, en las injusticias sociales, en la explotación y la opresión, así como en las batallas internas libradas dentro de cada corazón humano. Esta crisis cósmica también se refleja en las fuerzas naturales y sobrenaturales que moldean el mundo que nos rodea, desde los eventos catastróficos hasta los milagros inexplicables. Está presente en los desafíos enfrentados por la humanidad, como enfermedades, desastres naturales y crisis económicas, así como en las luchas espirituales libradas en las mentes y los corazones de las personas. Esta batalla espiritual es una lucha por el alma de la humanidad, un conflicto entre las fuerzas del bien, representadas por Dios y sus ángeles, y las fuerzas del mal, lideradas por Satanás y sus demonios. Es una lucha por la supremacía moral y espiritual, por la verdad y la justicia, por el amor y la redención. Sin embargo, a pesar de la aparente prevalencia del mal en muchas circunstancias, la narrativa bíblica nos asegura que el bien siempre triunfará al final. La victoria definitiva ya ha sido garantizada por Cristo en la cruz, y el destino final del mal está sellado por la promesa de la resurrección y el juicio final. Mientras tanto, somos llamados a participar en esta batalla espiritual, resistiendo al mal y luchando por la justicia, la verdad y el amor. Somos convocados a ser luces en medio de la oscuridad, agentes de transformación en un mundo marcado por el pecado y el dolor. Y mientras esperamos la consumación final de todas las cosas, encontramos esperanza y fortaleza en la certeza de que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Miguel, como arcángel, está preparando sus fuerzas para la batalla final de Armagedón bajo la autoridad de Dios. Este evento escatológico representa el clímax de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, una batalla que determinará el destino final de la humanidad y del universo en su conjunto. Armagedón está descrito en las Escrituras como el lugar donde las naciones se reunirán para luchar contra Dios, representando la culminación de la rebelión y la oposición al reino divino. Sin embargo, para los seguidores de Dios, es el momento de la victoria final, donde se establecerá la justicia y el mal será derrotado para siempre. En este contexto, Miguel desempeña un papel crucial como líder de las huestes angélicas de Dios, preparándolas para la batalla final contra las fuerzas malignas. Bajo la autoridad divina, Él organiza y moviliza las filas celestiales, asegurando que estén listas y equipadas para enfrentar al enemigo en las últimas batallas de la historia. La preparación de Miguel y sus huestes para Armagedón es un testimonio de la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Él garantiza que sus fuerzas estén adecuadamente entrenadas, armadas y alineadas con los propósitos divinos, para que puedan cumplir su papel en la consumación del plan de Dios para el universo. Esta batalla final no será solo un enfrentamiento físico, sino también espiritual y sobrenatural, involucrando fuerzas más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Miguel y sus huestes confían en la victoria, pues confían en la promesa de Dios y en su poder para triunfar sobre el mal. La Biblia enseña que cuando Jesús regrese por segunda vez, Miguel lo acompañará y proclamará las maravillosas noticias de su retorno. Este evento trascendental representa el cumplimiento de las profecías bíblicas y la consumación final del plan redentor de Dios para la humanidad. La segunda venida de Jesús es esperada por los cristianos como el momento en que regresará en gloria para establecer su reino eterno y juzgar al mundo con justicia. En este glorioso día, Miguel, como arcángel y líder de las huestes celestiales, desempeñará un papel importante junto a Cristo. Al proclamar las maravillosas noticias del regreso de Jesús, Miguel anunciará la redención y la salvación para aquellos que han creído en Él y han esperado con fe su venida.
Su mensaje será de esperanza y aliento para todos los fieles, marcando el inicio de una nueva era de paz, justicia y plenitud espiritual. Además, la presencia de Miguel junto a Jesús durante su segunda venida también simboliza la autoridad divina sobre las fuerzas del mal y la victoria final del reino de Dios sobre Satanás y sus seguidores. Su participación en la proclamación de las maravillosas noticias del regreso de Cristo es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan salvífico para la humanidad. Miguel es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que resalta su importancia en la protección del pueblo de Dios y en la batalla contra las fuerzas oscuras. Su presencia en ambas partes de las Escrituras resalta su papel continuo a lo largo de la historia de la redención y su relevancia para los creyentes en todas las épocas. En el Antiguo Testamento, Miguel está asociado principalmente con la nación de Israel, siendo llamado príncipe del pueblo elegido de Dios. Su presencia como protector y defensor de Israel refleja el cuidado divino sobre su pueblo y la importancia de la intercesión angelical en la historia del plan de salvación. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, Miguel es retratado como un guerrero celestial que lidera las huestes angelicales en la batalla contra las fuerzas oscuras. Su presencia durante la guerra en el cielo, según se describe en Apocalipsis, resalta su autoridad y poder en la lucha espiritual contra Satanás y sus demonios. Estas referencias bíblicas muestran que Miguel no es simplemente un personaje secundario, sino un líder angelical prominente que desempeña un papel activo en la protección y defensa del pueblo de Dios. Su presencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento demuestra la continuidad de su servicio divino a lo largo de las eras y su importancia continua para la fe y la espiritualidad de los creyentes. Así, la mención de Miguel en ambas partes de las Escrituras sagradas sirve como un recordatorio de la constante presencia de Dios y de sus huestes angelicales en la vida de sus hijos, ofreciendo consuelo, protección y seguridad en medio de los desafíos y adversidades del mundo. Se le describe como un guerrero jefe de Dios, liderando las huestes celestiales contra Satanás y sus ángeles caídos. En esta posición de liderazgo, Miguel personifica el coraje, la fuerza y la determinación divinas en la lucha contra el mal y en la defensa de la justicia y la verdad. Como líder de las huestes celestiales, Miguel no solo dirige a los ángeles de Dios, sino que también los inspira y motiva en la batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Su presencia es un símbolo de esperanza y confianza para los fieles, mostrando que incluso ante las adversidades más sombrías, el poder de Dios prevalecerá al final. Miguel no teme enfrentarse al mal y está dispuesto a luchar hasta el final por la causa del reino de Dios. Su valentía y determinación inspiran a los ángeles a su alrededor y fortalecen la fe de aquellos que confían en la protección divina. Él es un ejemplo vivo del compromiso inquebrantable de Dios para combatir el mal y traer justicia al mundo. Además, el liderazgo de Miguel en la batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles caídos resalta su autoridad divina y su posición elevada en el reino celestial. Él no solo lidera las huestes celestiales, sino que también representa al propio Dios en la lucha contra las fuerzas del mal, demostrando la soberanía y el poder supremo de Dios sobre toda la creación. Los ángeles de Dios son imparables y prevalecen en todas las batallas, demostrando excelencia en fuerza y sirviendo como eficaces guardaespaldas de los santos. Su invencibilidad es un poderoso testimonio de la supremacía divina y del poder celestial que opera a favor de aquellos que están alineados con la voluntad de Dios. Con una fuerza que trasciende cualquier comprensión humana, los ángeles de Dios enfrentan el mal con coraje y determinación,
asegurando la protección de aquellos que son fieles al Señor. Su compromiso en cumplir las órdenes divinas y en defender a los santos es inquebrantable, y su presencia es una fuente constante de confort y seguridad para aquellos que confían en Dios. Como eficaces guardaespaldas de los santos, los ángeles de Dios están siempre vigilantes y listos para intervenir en momentos de peligro y adversidad. Son enviados por Dios para proteger y guiar a su pueblo, asegurando que nada pueda dañar a aquellos que están bajo su cuidado. Además, la excelencia en fuerza de los ángeles de Dios está acompañada por una sabiduría y discernimiento divinos que les permiten actuar con precisión y eficacia en todas las situaciones. Son instrumentos de la voluntad de Dios, ejecutando sus propósitos con perfección y sin fallas. La presencia de los ángeles de Dios como guardaespaldas de los santos es un recordatorio tangible del cuidado y la protección divina que siempre están disponibles para aquellos que confían en Dios. Su poder imparable y su fidelidad inquebrantable aseguran que nada pueda separar a los creyentes del amor y la providencia de Dios, convirtiéndolos en verdaderos instrumentos de bendición y seguridad para todos los que buscan la protección divina. Miguel emerge como una figura central en la protección del pueblo de Dios, ilustrando la confianza en la victoria final de las fuerzas celestiales sobre el mal. Su presencia como líder de las huestes angelicales representa la esperanza y la certeza de que, al final, el bien triunfará sobre el mal y la justicia prevalecerá sobre la injusticia. Como arcángel y guerrero principal de Dios, Miguel personifica el coraje, la fuerza y la determinación necesarios para enfrentar y derrotar las fuerzas de la oscuridad. Su liderazgo en la batalla espiritual inspira confianza y fortalece la fe de aquellos que confían en la protección divina. Miguel no solo lidera las huestes angelicales en la lucha contra el mal, sino que también representa la autoridad y el poder supremo de Dios sobre toda la creación. Su presencia es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla y la victoria final está garantizada. La confianza en la victoria final de Miguel y de las fuerzas celestiales sobre el mal está fundamentada en la promesa divina de que el reino de Dios prevalecerá para siempre. Su liderazgo en la protección del pueblo de Dios es un símbolo vivo de la fidelidad y el amor inquebrantables de Dios por sus hijos. A medida que Miguel lidera las huestes angelicales en la batalla espiritual, nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada de fe. Su presencia a nuestro lado nos da esperanza y confianza para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que, al final, la victoria será nuestra mediante el poder de Dios. La historia de Miguel nos invita a reconocer la soberanía de Dios y a confiar en su protección en medio de los conflictos espirituales. A través de las narrativas bíblicas que destacan el papel de Miguel como arcángel y líder de las huestes angelicales, se nos recuerda la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas y la certeza de su intervención providencial en los momentos de adversidad. Al enfrentar los desafíos espirituales y las batallas contra las fuerzas del mal, podemos encontrar consuelo y seguridad en la presencia de Miguel y de las huestes celestiales que él lidera. Su fidelidad y compromiso con la protección del pueblo de Dios sirven como un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra jornada de fe. Así como Miguel demostró coraje y determinación en la lucha contra Satanás y sus ángeles caídos, se nos anima a permanecer firmes en la fe y confiar en la promesa de Dios de que Él nos guardará y nos protegerá en todo momento. Su soberanía es nuestra ancla en medio de las tormentas espirituales y su protección es nuestro escudo contra las astutas artimañas del enemigo. Si deseas reconciliarte con Jesucristo o comenzar un viaje de fe, puedes hacerlo reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Al tomar esta decisión, estás abriendo tu corazón para recibir el amor y la gracia de Dios en tu vida, y estás dando el primer paso hacia un viaje espiritual transformador.
Reconocer a Jesús como Señor y Salvador significa reconocer que Él es el Hijo de Dios, enviado para salvarnos y reconciliarnos con el Padre. También significa aceptar su sacrificio en la cruz como expiación por nuestros pecados y confiar en Él como el único medio para alcanzar la salvación y la vida eterna. Si estás listo para dar este paso de fe, puedes expresar tu decisión en una simple oración, hablando directamente con Dios. Puedes decir algo como: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Hoy recibo tu perdón y te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, guíame y transfórmame conforme a tu voluntad. Amén. Al hacer esta oración, estás invitando a Jesús a ser el centro de tu vida y permitiendo que Él transforme tu corazón y tu viaje espiritual. Recuerda que esta decisión es el comienzo de una nueva vida en Cristo, llena de esperanza, amor y propósito. Busca crecer en tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos. Que este viaje de fe sea una fuente de bendición y crecimiento espiritual en tu vida.